en la literatura no está recibido, todo en realidad está por hacer. Lo que sí es recibido casi en su conjunto es el lenguaje. El lenguaje nos lo heredan los antepasados, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje hablado. Nosotros no inventamos el lenguaje, nosotros no inventamos la lengua española. La lengua española escrita que tiene 1000 años de historia, y la lengua hablada que es el colombiano que hablamos nosotros en Colombia, o el mexicano que hablan en México, o el argentino en Argentina. Eso lo heredamos de los padres, y entonces en realidad si algún escritor muy original, como en la lengua inglesa Shakespeare, por ejemplo, o como en el italiano Dante, inventan cosas, pues lo que inventan es una mínima parte al lado del caudal del idioma. Se inventan 5 o 10 palabras, que es muchísimo. El idioma tiene medio millón, 1 millón de palabras o de acepciones. Entonces la lengua se hereda, y se heredan las fórmulas sintácticas, así como se hereda el vocabulario. Lo que ocurre con el libro mío de Logoy es que yo me di cuenta muy tarde, y nunca después de una vida de buscarlo, y que no lo encontré en las facultades de Filosofía y Letras donde estudié, me di cuenta de que un idioma en realidad son dos: una lengua escrita, literaria, con un vocabulario inmenso y con una infinidad de fórmulas sintácticas, frente a una lengua hablada con un vocabulario muy reducido y con muy pocas fórmulas sintácticas. Entre las dos hay un terreno común. Por ejemplo, la palabra mar es común o la palabra sangre o la palabra muerte es común a las dos lenguas, ¿no? Y hay palabras que son propias de una y no de otra. Deliberadamente, por ejemplo, es una palabra que un muchacho de las comunas de Medellín nunca dirá. Esa es una palabra literaria. Entonces, ese fue el descubrimiento del libro mío. Yo lo que hice en él fue sintetizar todas las fórmulas sintácticas que nadie había hecho. Los libros de retórica del siglo XIX habían hecho una partecita para los versos, pero nunca para la prosa, que es lo que existe ahora y lo único que debe existir, porque los versos ya no tienen razón de ser. En fin, yo di cuenta de eso, y esa es la base del libro mío. El segundo descubrimiento es que buena parte de esas fórmulas sintácticas son comunes a todas las lenguas occidentales, porque vienen de una misma tradición literaria común, que es la Ilíada, que empieza con la Ilíada y la Odisea y sigue con Tácito, Suetonio, los historiadores, César y los poetas latinos. Después pasa por la Edad Media, por el Renacimiento, y va incorporando fórmulas y palabras que van haciendo comunes. Eso es todo el cuento de Logoy. Y es un libro que me escribí para enseñarme a escribir, porque a mí en la Facultad de Filosofía y Letras no me enseñaron, porque los profesores míos no sabían escribir. Y por más que fueran eminencias y hubieran estudiado algunos de ellos en Heidelberg, con Heidegger, por ejemplo, otro de ellos había estudiado en USAL y sabía 30 o 50 idiomas, empezando por el latín, griego, sánscrito, árabe, pero no sabían lo que a mí me interesaba, era escribir. Como nadie puede enseñar lo que no sabe ni dar lo que no tiene, pues me tocó a mí, después de muchos años de la vida y dar muchos tumbos y de haberme desviado durante años en el embeleco del cine, pues escribir ese libro para poder escribir otro, el primero que en realidad escribí, porque este es un tratado ocioso, o por lo menos útil, digamos, pero en una obra literaria, escribir mi biografía de Barbaco, para la cual había investigado 10 años.